Vamos a mirar lo que le llaman comúnmente como las cartas de prisión, las cartas que escribió Pablo desde prisión. Ya lo grabé, creo. Sí, ahí está grabando. Entonces, gracias que me recordó el hermano Ariel de grabar. Vamos a empezar con el libro de Efesios, hermanos. Y eso es lo que me refería. Si se dan cuenta, ya miramos las primeras cartas de Pablo o epístolas del Pablo, que serían Gálatas, 1 y 2 Tesalonicenses. Miramos las cartas mayores, se le llama así, 1 Corintios, 2 Corintios y Romanos. Y ahora vamos a mirar las epístolas escritas desde prisión, ¿verdad? Estaba en la cárcel Pablo en Roma. Son todas, va a ser la misma, el mismo lugar donde fueron escritas. El año casi es lo mismo, solo Filipenses es un poco más tarde, pero son las cartas de prisión. Y aquí está un poco el mapa de lo que era el mundo antiguo. Miramos acá está Corinto, Tesalónica, Filipos, y aquí vamos a mirar a Éfeso, que son de las ciudades más ¿cómo se llama? Más conocidas ajá. Aquí en el mapa no está, pero por acá va a estar la bota, que va a ser Italia, que sería Roma, ¿verdad? Eso no está en este mapa, pero más o menos para que se den una idea de la geografía de aquellos entonces. Si se dan cuenta, eran viajes larguitos que tenía que hacer Pablo para hacer todo esto. Su autor y fecha de Efesios, hermanos, el apóstol Pablo fue el autor de esta carta. No hay mucho debate, muchas dudas acerca de esto. Fue escrita desde Roma en el año 61, ¿verdad? No hay mucho cambio ahí. Tema, hermanos, esto va a venir en su examen, en la segunda parte de su examen. El examen final, hermanos, va a ser los 27 libros del Nuevo Testamento. Ya se aprendió la mitad. Sígalos repasando para que no se le olvide. ¿Okay? El tema de Efesios se revela el misterio. ¿Verdad? ¿Cuál misterio? Vamos a hablar un poco de eso. Ama la unidad entre judíos y gentiles en la iglesia. ¿Verdad? Aquí me equivoqué. Unidad, y es unidad. Ama la unidad entre judíos y gentiles en la iglesia. El propósito, hermanos, la enseñanza de Pablo sobre la posición de los creyentes en Cristo. Y explica que los judíos y los gentiles han sido reunidos como parte de un solo cuerpo en Cristo y que deben estar unidos en el amor. ¿Ok? El libro de Efesios es un libro muy interesante porque habla bastante o da bastantes instrucciones hacia la iglesia en cuanto a la unidad, ¿no? Y en este caso, cuando se habla de unidad, no es tanto que habían como conflictos o pleitos, pero era más esta línea que estaba marcada entre los gentiles y los judíos. Entonces Pablo quiere traer a estos dos a decir, no, todos somos iguales, tenemos que estar unidos, ¿verdad? Okay. Okay. ¿Ya? Entonces el bosquejo del libro de Efesios, hermanos. Está un poquito largo, pero nos enseña un poquito cómo está dividido.
y vamos a mirar el llamado de la iglesia o la vocación de la iglesia. Y obviamente empieza con una alabanza por la obra redentora de Dios, esta oración por la iglesia, y les da la explicación de cómo es la salvación, que es por gracia, ¿no? Y de ahí va a entrar un poco a hablar de este tema, el judío y el gentil reconciliados debido a la gracia de Dios. Y Pablo, administrador del evangelio de la gracia de Dios, oración pidiendo poder y entendimiento. Y sobre todo esta primera parte, el punto número 1 y hasta el número 2, hermanos, bueno, hasta aquí, hasta el F. Entonces tiene que ver con doctrina o con teología, ¿no? Con lo teórico, lo podríamos decir de esta manera. Y la segunda parte, hermanos, que es del capítulo 4 en adelante, todo va a ser más práctico. Primero les da la teoría del evangelio, quiénes somos en Cristo, cómo obtenemos la salvación, y en la segunda parte de su libro se va a basar, bueno, todo esto que ya les enseñé, esto es como lo llevan a la práctica. Está bien marcado entre lo teórico y lo práctico, ¿verdad? Y vamos a mirar cómo habla acerca de la unidad, la justicia, el control del espíritu, el matrimonio, la familia, y termina con este conflicto espiritual y la conclusión, ¿no? Algunos puntos importantes de Éfeso. La palabra en Éfeso, que es singular, están ausentes de algunos de nuestros más antiguos y mejores manuscritos. Y varios de los padres griegos manifiestan claramente que no las encontraban en todas las copias. Lo cierto es que es casi seguro que no provienen del mismo San Pablo. Parece que esta carta estaba pensada para ser una circular, había sido escrita para ser enviada a varias iglesias en la región de Asia Menor. En otras palabras, lo que está diciendo, esta es una de las cartas que se cree que no fue específica solamente para una iglesia, sino que esta carta fue escrita para una región, lo pudieran decir de esa manera. Cuando se refiere a Éfeso, es como toda esta región donde habían diferentes iglesias. La carta va pensada en toda una región en que varias iglesias iban a recibir esta carta para que la pudieran leer y pudieran aprender de esta carta. Y una de estas es los manuscritos originales, ¿no? En algunos manuscritos no aparece la palabra Éfeso, en algunos otros sí, hay un debate de eso, ¿no? La postura más aceptable al considerar el carácter general de la carta es que estaba pensada para todas las iglesias de la provincia de Asia, algunas de las cuales Pablo conocía personalmente y a otras que no. Hay evidencia internas en la carta de que tenía un destino más amplio que el de Éfeso, ¿no? Por la manera en que está escrita, por el lenguaje que usa Pablo en esta carta, era como que era para más iglesias, no solamente para una iglesia. Y ahí, ¿no? Donde dice, lo cierto es que casi seguro que no provienen del mismo Pablo. ¿Eso qué quiere decir? Que la carta... La palabra en Éfeso, solamente esta frase. Ok, solamente esa frase, pero Sí. en muchos manuscritos no se encuentra esa frase. Exacto. Entonces eso quiere decir que esos manuscritos no son de Pablo. No. ¿De acuerdo a lo que dice ahí? ¿O estoy malinterpretando? Está malinterpretando. A ver. Lo que pasaba es que había un manuscrito original que fue el que escribió Pablo, ¿verdad? Cuando hicieron las copias, que son estos manuscritos, van a ver algunos que incluyeron la palabra en Éfeso y algunos que no la incluyeron. Entonces, conforme van pasando las copias, se pierde un poquito. ¿Será que Pablo escribió en Éfeso o no? Ese es el debate. Y hay algunos que dicen, no, probablemente Pablo no escribió en Éfeso, porque la intención de la carta o el lenguaje de la carta es como más amplio para diferentes iglesias. Entonces, cuando le añaden esa palabra en Éfeso, era porque probablemente que los escribas que estaban copiando estas copias entendían un poquito más el concepto de Éfeso es esta región, incluyeron ese en Éfeso. Ese es el debate. Pero solamente de esa en Éfeso, ya.
De que la carta la escribió Pablo, de eso no hay No hay duda. Lo que se cuestiona es esa La frase. esa frase en Éfeso, nada más. Ya. Ok. Debido a esta obra de Dios en salvación, los judíos y los gentiles pueden ser ambos reconciliados con Dios, ¿verdad? ¿Se recuerdan que hablamos un poquito del misterio? ¿Cuál es este misterio? Es este. Esta es la revelación de este misterio. Debido a esta obra de Dios en salvación, los judíos y ¿quiénes más? Los gentiles pueden ser ambos reconciliados con Dios. Porque este es un misterio, hermanos. Imaginémonos que todos los que estamos aquí somos judíos y que nos sabemos de memoria el Antiguo Testamento. Ni el orden de los libros. ¿Para quién era prometido el Mesías? Para los judíos. ¿Quién era el pueblo escogido de Dios? Los judíos. ¿A dónde iba a llegar Jesús a reinar? Jerusalén. A Jerusalén. ¿De qué descendencia venía el Mesías? Tribu de David. De David, ¿verdad? Todo tiene que ver con quién, hermanos? Con los judíos, con el pueblo de Dios. Y de repente aparecen principalmente Pablo y está diciendo, no. El misterio que no se nos había sido revelado hasta ahora es ¿cuál? Que los gentiles también pueden ser parte del pueblo de Dios. No necesariamente que fuera un misterio, pero fue más como una revelación, ¿verdad? Que miramos en el Antiguo Testamento y lo vemos cuando estudiamos el Antiguo Testamento, se recuerdan, miramos muchos personajes de gente no judía que vienen a pertenecer a parte del pueblo de Dios, y no solamente así como gente ahí terceros, sino gente muy importante, ¿no? ¿Se recuerdan de la mujer la prostituta en el libro de Josué? Que si seguimos la descendencia de esta mujer vamos a llegar hasta ¿cómo se llama? Esta Ruth, ¿cómo se llama el esposo de Ruth? Boaz, ¿verdad? Y Boaz, después, si seguimos la generación, vamos a llegar con él, ¿qué viene siendo? Papá de Isaí, el abuelo de David, ¿verdad? Toda esa generación de gentiles que se van como añadiendo, es como que si ya Dios estaba como preparando, ¿no? Como diciendo, sí, también los gentiles tienen parte, pero no había sido revelado en una manera tan clara como lo va a hacer Pablo, ¿no? Y él dice, yo fui llamado apóstol a los gentiles. Y es interesante porque Pablo entiende que los gentiles también son parte del pueblo de Dios. Se los dejo de tarea. Pero Pablo, hay un versículo muy, muy, muy famoso, muy popular, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que... Poder de Dios. Y que sigue la segunda parte. De Dios para salvación. ¿De quién? De todo aquel que Que crea. Primero los judíos y después Primero los judíos y después los gentiles. Es griego, dice. griegos. Interesante porque Pablo va a usar esa palabra, ¿verdad? Primeramente al judío y después a los griegos. Pablo sigue entendiendo que hay una diferencia entre los judíos, el pueblo de Dios, y los gentiles, ¿verdad? Hay una palabra que a lo mejor si tienen tiempo y ganas de que les duela la cabeza como les duele a la hermana, hay una palabra que se llama dispensionalismo, que es una manera de mirar las escrituras donde hace ¿cómo se dice? Una diferencia muy clara entre qué es para los judíos y qué es para los gentiles, ¿verdad? Qué es para el pueblo de Dios y qué es para la iglesia, ¿verdad? ¿Será que todas las promesas de la Biblia son para todos? ¿O será que hay algunas promesas
que solo son para el pueblo de Israel y hay ciertas promesas que solo son para la iglesia. Eso significa esa palabra, dispensionalismo. Nos ayuda a entender eso. ¿Ah? Es lo que llaman las dispensaciones. Sí. Yeah. So, es una manera de cómo tratar de entender las escrituras. Hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero es importante que podamos empezar a mirar las escrituras desde ese punto de vista, ¿no? Como Pablo está diciendo, ahora solo somos uno, pero el plan, el orden que Dios tiene un orden, tiene algo que tenemos que tener en cuenta también, ¿no? Además, estos dos grupos que solían estar separados entre sí pueden ser reconciliados entre sí. La iglesia, el cuerpo de Cristo, ya no hace distinción entre judíos y gentiles. En este punto de la carta, Pablo se refiere a un misterio, una verdad anteriormente no revelada. El misterio es que los judíos y los gentiles son ambos iguales en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pablo fue el principal revelador de esta verdad como apóstol de los gentiles. Y aquí está, ¿no? Okay. Ese es el misterio. Ustedes ya lo sabían. No, yo no. Pues ya lo saben, ¿no? Que no se le olvide que ya sabe ahora. Espero que Cuando no. le preguntan cuál es el misterio. El dispensionalismo. Investiga. Estoy decretando. Yeah. No sé. El dispensionalismo. Y de aquí a una hora se lo volveré a preguntar, dice. Otra semana. La unidad, hermanos, no significa mimetismo. Ay, es ¿Ah? una palabra rara. ¿Qué es? Que suena algo... Sí, Mimetismo. de metido, ¿verdad? O sea, que la unidad no significa que andemos de metiche. ¿Eso quiere decir de verdad? No. Así suena. De que todos vamos a pensar igual. Mimetismo. ¿Verdad? Todos pensamos igual, No. pero aún así podemos tener unidad. O sea, ¿Ah? puede haber unidad aunque hayan diferencias de pensamiento. Exactamente. Eso es lo que dice. La unidad no significa mimetismo. O sea, que todos tenemos que pensar igual. Bobos. Eso significa la palabra. Mimetismo es pensar Todos igual. pensar igual. Todos debemos pensar igual. Ujú. Y va a salir en el examen eso. No. Ni yo me voy a acordar de esto, ¿verdad? Ya. Todos pensar lo mismo, pensar una misma cosa. La unidad no significa esto. ¿Ah? Los creyentes son diferentes. ¿Es bueno que haya caracteres diferentes en la iglesia? Por supuesto que sí. ¿Es bueno que pensemos diferente dentro de la iglesia? Por supuesto que sí. ¿Es bueno que tengamos diferentes caracteres en la iglesia? Por supuesto que sí. Cada uno de ellos ha recibido dones espirituales para ayudar a otros a madurar en Cristo. Esta interdependencia fortalece la unidad de la iglesia. ¿Va? Los que son pacientes, que trabajen con niños. Los que no son pacientes, No. los que no son pacientes, que trabajen con adultos, porque los adultos de repente necesitamos que nos Yo hablen. no estoy diciendo paciente. Voy a ¿Qué trabajar más? con niños, entonces. Ajá, apúntalo. ¿Lo quiso? Ya lo... No, yo ya reflexioné ya. Ya le fue Si yo me voy revelado el entonces porque misterio. yo no soy paciente. No, pero Bien. bien caso y bien lo hace. Sí. Pues puedo tomar lo que usted. So, Correcto. enfoquémonos en esta palabra, hermanos, interdependencia, ¿va? ¿Qué significa? Que nos necesitamos los unos a los otros en el cuerpo de Cristo. Los dones que yo tengo, los dones que el Señor me ha dado, otros hermanos los necesitan en la iglesia. Y los dones que usted tiene, yo los necesito. Entonces, hay una dependencia los unos con los otros. Esto es la unidad, ¿verdad? Esta interdependencia fortalece la unidad de la iglesia. No que todos pensemos igual. No que todos digamos que sí a todo. No que todos sigamos la corriente. No. ¿Verdad? Al contrario, que podamos debatir, que podamos tener discusiones, que podamos tratar de llegar a entender de que a lo mejor la opinión de mi hermano, la manera de que mi hermano está pensando o el carácter que Dios le ha dado a mi hermano, probablemente que a lo mejor esa es la mejor manera que la iglesia debe de ir, ¿no? Que debe ser guiada.
So, esta interdependencia. Y aquí es donde se pone difícil, ¿no? La palabra clave para la unidad de la iglesia empieza con la H. ¿Alguien se la sabe? H muda. Repita la pregunta. Repita La clave para la unidad de la iglesia es una palabra y empieza con la H. Humildad. ¿Ah? Humildad. Humildad. ¿Va? Cuando dejamos de ser nosotros mismos y somos lo suficientemente humildes para en ocasiones darle la razón a mi hermano. ¿Cuesta trabajo dar la razón? Aunque no la tenga. Porque nunca la Sí. tienen. Ahí la humildad. Nunca la tengo. Esta progresiva santificación se consigue mediante la renovación de la mente. Solo la palabra de Dios nos ayuda a pensar más como piensa Dios, hermanos, para ver así con claridad lo que está bien y lo que está mal. ¿Verdad? Otra vez, qué tan importantes son las escrituras, la palabra de Dios en nuestras vidas, muy, muy importantes. La mente es la clave en despojarse de lo viejo y revestirse de lo nuevo. El Espíritu Santo da poder para vivir con rectitud. El Espíritu desea llenar, en otras palabras, controlar a los creyentes. ¿Verdad? Quisiera hacerles una pregunta, pero me da miedo. Dígala. ¿Me Dígalo. desahogo? Sí, Sí. Sí. Porque aquí no hay mimetismo. sí. Exacto. Y no porque seamos metiches. Dígala, quiero ver. Quiero escuchar. Estaba leyendo una... ¿Pueden ustedes, hermanos, describir cuál es la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo y la llanura del Espíritu Santo. No ¿Qué lo puede opina? escribir, pero lo puede repetir. Es importante que aprendamos a distinguir estas dos, hermanos. Principalmente en el tipo de cultura que estamos viviendo hoy. ¿Sabe cuál es la iglesia que está creciendo más rápido a nivel mundial? La iglesia carismática. O sea, católica, ¿verdad? No, No. ¿No? la iglesia carismática significa carisma de los dones del Espíritu Santo. Pentecostal, Asambleas de Dios, y por ahí hay otras. Esas serían las dos denominaciones más grandes del movimiento carismático. Y hay otras bien raras, pero no me las sé. He escuchado católica que dice que son carismáticos. Sí, pero son católicos, hermano. Lo único que no hace la iglesia católica carismática es sus servicios van a ser más parecidos a lo de una iglesia cristiana que a la tradicional de la iglesia católica donde... Pero todavía tienen ídolos. Sí, todo es lo mismo. Porque es importante que ustedes sepan esto, hermanos, porque aquí lo que Pablo o lo que Efesios 5:18 nos está diciendo es de que el bautismo del Espíritu Santo significa que cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos limpia. ¿Y cuándo sucede ese? En el momento que nosotros reconocemos a Jesús como nuestro suficiente y único Salvador. ¿Va? Somos bautizados con el Espíritu Santo, que Él viene a nuestras vidas, nos limpia de todo pecado, de toda maldad, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, y ahora el Espíritu Santo mora ¿en dónde? En nosotros. Y Pero Pablo eso dice... pasa, perdón, pastor, me pongo a pensar yo que eso pasa cuando en verdad lo hace de corazón, el arrepentimiento, y pues porque mucha gente lo hace y ya después ya... Bueno, Sí. asumimos que todo el que acepta a Jesucristo por fe lo va a recibir, ¿va? Y ahí vamos a entrar en un debate que quién lo hace, quién no lo hace, recibió el Espíritu Santo, no lo recibió, es salvo, no es salvo. Eso nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos con el Señor, ¿va? Pero nosotros ahora, hermano Carlos. Ese es el bautizo del Espíritu Santo, Sí. el que está hablando ahorita. Sí. Ok.
Entonces, después, el cristiano, el creyente, el discípulo de Cristo, nosotros que hemos aceptado a Cristo, tenemos ya el Espíritu Santo. So, ese primer paso se llama justificación. Esa es la justificación, y somos bautizados en el Espíritu porque ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el siguiente paso, hermanos? Santificación, que es un proceso. Y es lo que Efesios nos va a decir, y lo que Pablo va a llamar como esta llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? En otras palabras, cada vez que nosotros caminamos en obediencia, que dedicamos tiempo a la oración, que dedicamos tiempo a la palabra de Dios, que dedicamos tiempo a estar en comunión con Dios, cada vez vamos a tener más de este Espíritu Santo, que es esa llenura del Espíritu Santo que está hablando ahí en el capítulo 5. Y el capítulo 5, Pablo va a hacer esta distinción entre las obras de la carne, que son los que se emborrachan, los que hacen todas estas cosas, y da una lista, ¿no? Y luego después dice, y estas son las obras ¿de qué? Del Espíritu. Y nos da ciertas cosas y dice, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? So Pablo nos anima, ¿verdad? Y dice Pablo, ese versículo que a los jóvenes nos lo repetían cuando estaban los jóvenes, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? So, quiero que ustedes, aunque sea ustedes, hermanos, sepan definir estas dos cosas, ¿verdad? La iglesia carismática va a decir, no, el Espíritu Santo es cuando existe una manifestación de algunos de los dones del Espíritu. Y se van a enfocar mucho en el hablar en lenguas. Va a ser una de las manifestaciones del Espíritu que ellos van a decir, cuando una persona habla en lenguas es porque está siendo bautizada por el Espíritu Santo. Según ellos. Según ellos. Que es, en mi manera, es una manera equivocada de cómo interpretar las palabras de Dios, ¿no? Porque los dones del Espíritu, el Espíritu Santo lo va a dar conforme Él quiere a los que tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? So, quería hacer un énfasis en esto nada más, porque me preocupa mucho cómo cada vez este movimiento está creciendo cada vez más, y siento que nosotros debemos de estar preparados no para discutir o pelear con nuestros hermanos carismáticos, pero simplemente para tener claro cuál es la diferencia entre una y la otra, ¿no? Preguntas, ¿no? ¿Todo bien? Hace un tiempo, como comentario, pensábamos con José, de que mi esposo, de que la manera en que en otros grupos, en el caso de los satánicos, tienen una autoridad que se la creen lo que están recibiendo, que hacen cosas que uno dice, ¿cómo es que logran hacer eso? Pero esa es la gran diferencia. Si nosotros realmente creyéramos y de verdad viviéramos como deberíamos de vivir, como dijo Jesús, haríamos cosas mucho más grandes, pero nosotros no lo estamos creyendo de esa manera. Entonces, como que ese poder que ellos tienen de parte del enemigo, nosotros deberíamos de creerle a Dios de que eso tenemos mucho más que eso. Pero los grupos carismáticos se enfocan en todo en esto con el afán de tener como un nivel espiritual, por decirlo así, que sea de renombre, o que si no haces esto es porque no tienes el Espíritu. Y eso es chocante, molesta, pero a la vez nos tiene que hacer reaccionar, nos tiene que hacer entender de que de verdad nosotros no estamos conscientes de cuán grande es el poder que Dios nos ha dado, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que podemos hacerlo, pero tenemos temor, tenemos miedo tal vez al que dirán, o me van a pensar que soy como, o todo eso deberíamos de dejarlo atrás y de verdad enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos nosotros. No tapen.
He dicho. Caso cerrado. Sí, muy buen Me voy comentario. Y después voy a hablar del matrimonio. Ay, Dios. Esta es una de las frases. Hermanas, ¿qué tan incómodas se sienten cuando leo esta frase? Sean sinceras, asincérense. Yo no me siento mal. El marido es la cabeza de la familia y debe proveer una dirección amante o de amor, ¿va? La mujer, reconociendo el orden divino, debe someterse a la dirección de su marido. Está bonito esa primera parte, bien lástima. La primera nomás le gustó, la segunda no. Para Ariel y Murphy quedan, pero anillo al dedo. Qué Lo que bárbaro. pasa es que todo tiene un orden. Si va en el orden que dice en la palabra, está bien. Pero cuando el orden se invierte o el hombre no toma la posición que le corresponde, ahí dice proveer una dirección amante. Entonces tiene que haber una comunicación, un cuidado, una ternura. Y algunos agarran como que si esta tienes que hacer así y no es así. Se Es de aprovechan de someterse. ese verso. Mire para acá, hermana, ya, Entonces, Cedi, abra la puerta. Ayuda, pastor, porque Parpadeo. Hermano Ezequiel. Ahora déjeme contestar. adelante, hermana, dale. Sí, es que es fácil someterse cuando hay orden, cuando hay unidad, cuando hay armonía, es fácil, porque dice que nos sometamos los unos a los otros, no solo porque es hombre y tiene Yo mando la y hago lo que dirección, quiero, ¿verdad? es decir, yo hago y decido lo que va a pasar, no es así, tiene que haber una, como dice ella, interdependencia, y aplica en el matrimonio también. El problema es cuando hay mujeres que no se les puede decir nada. Eso también. Y respira. Porque entonces ahí se Mejor- vuelve mejor con el tremendo. feminismo. Gracias, pastor, que dio para acá. No, yo estoy pensando. Algo Rebotó. Parecían las maquinitas aquellas de... Algo sabe. Eso es real. Cuando, No, está sí, bien, cuando el esposo le dice algo a la esposa, en la punta de la lengua tiene lo que le va a contestar. ¿Y yo por qué? Y eso es lo que lleva la diferencia en lo que es el patriarcado y el matriarcado, que en algunos hogares las mujeres mandan y en otros los hombres. Y recordemos que ahí es donde viene aquel pleito de que la mujer es marginada, que la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento es machista y que tantas cosas que salen. Pero en realidad Pablo lo especifica clarito ahí. Es el hombre el que tiene la dirección. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y Él es la cabeza en nuestro hogar, pero humanamente la cabeza del hogar es el hombre, pero para dirigir, no para tener sujeta a la mujer como que es esclava. Qué bueno que está grabado, dice, porque le vamos a poner Para que se pongan de acuerdo en hacer las cosas, ¿no? Eso es lo bonito, cuando nos ponemos de acuerdo. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Hacemos esto? No que agarramos por un lado uno y el otro por otro. No, eso no es Y yo lo hago que tú quieres. ¿Qué dijera la hermana Sandra? Soy feliz si estuviera aquí. Sí, es interesante porque cómo nos gusta ir a lo contrario, ¿no? Porque fíjense, aquí, y Pablo dice, ¿no? Bueno, no Pablo, pero el autor de este libro, ya se nos perdió. Aquí, el orden divino, ¿no? Y lo que va a decir Pablo aquí se va a basar en el orden de la creación, se va a ir hasta el Génesis, ¿verdad? No se va a ningún otro lado, se va al Génesis y dice, en el principio Dios creó primero al hombre y después creó a la mujer. Ese es el orden divino. ¿Quién lo inventó así? Dios. Si dijera alguien por ahí, si se quieren enojar con alguien, enójense con Dios, ¿verdad? Pero al hombre, hermanos, le da la responsabilidad de ser el que tiene que tomar la iniciativa de dirigir a su hogar. Esa es la ordenanza. ¿Qué es lo contrario de tener la iniciativa de dirigir su hogar? Ser pasivo, ¿verdad? O sea, ok,
No solamente de decir ok, pero de simplemente no hacerlo. A la mujer le da la tarea de ser ayuda idónea para su esposo, ¿verdad? Ayuda idónea. ¿Y qué es lo contrario de ser ayuda idónea? Ser la que manda, ser la que gobierna, la que toma la iniciativa. ¿Ok? Entonces se da cuenta cómo el hombre muchas de las veces, porque el hombre no está haciendo su función de tomar la iniciativa de dirigir a su familia y toma esta posición pasiva, donde no lo hace, ¿qué es lo que va a venir a hacer la mujer? Lo va a hacer ella. Lo va a hacer ella. Y es ahí donde se cruzan los roles y hay una disfunción en el orden divino que Dios tenía para la familia, y después lo vamos a mirar en la iglesia. ¿Sí me entienden? El pastor Rosenberg la otra vez lo dijo, y es verdad, normalmente en las iglesias va a haber más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque el hombre es difícil que se acerque a la iglesia. Siempre la que viene primero es la mujer, o la que se mantiene más firme va a ser la mujer. Nos habla, hermanos, de que los hombres en general, y aquí sí nos vamos a echar la culpa, hermanos, los hombres a nivel mundial estamos fallando en tomar la iniciativa. Si nuestras esposas miraran que su esposo está tomando la iniciativa de dirigir a su familia, de ser el pastor de su casa, yo le aseguro que para la mujer fuera muy fácil, muy sencillo seguirle el paso a su esposo, o sería más fácil. ¿Va? Lo que yo he visto en algunos hogares es que, claro, eso es lo que la palabra de Dios dice y debería, pero a veces el hombre es como muy pasivo y como que no, para no complicarse, ahí le deja el rol de los hijos, como, bueno, pues hay que lo haga ella, como pasársela más suave, ¿verdad? Pero hay y veces, eso es lo malo. Pero hay veces pienso yo que se puede confundir en la manera de que, digamos, como uno no quiere llevarle la contraria, a veces la mujer piensa, no, pues, mira tú cómo lo puedes hacer. Porque si uno dice, voy a hacerlo así, la mujer a veces no está de acuerdo, porque dice, tal vez puede salir así mejor. Y por no estar peleando o por no estar discutiendo, dice, no, pues, está bien. Ya. El problema con eso es de que otra vez volvemos al punto de que no se trata de quién lo hace o quién no lo hace, se trata de quién toma la iniciativa de hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando queremos poner ciertas estructuras en nuestra casa, fácil, les voy a hablar, y póngale que no sean cosas tan espirituales, vamos a hablar de cosas, comunes. Por ejemplo, de que los niños recojan su plato después de comer y que algunos van a lavar los platos, otros van a lavar el baño, otros van a limpiar las cobijas, y como esas tareas, ¿no?, que muchas de las veces en la casa hacemos. ¿Quién toma la iniciativa de organizar todo eso? La mujer. ¿Verdad? Ya desde ahí y uno como hombre dice, pues es que esa es la tarea de la, ¿cómo se dice? De la mujer. Es como Los más quehaceres del fácil, hogar. Los quehaceres del hogar, eso es de la mujer. Pero entonces, si yo soy el que tengo que dirigir a mi familia, se supone que yo también debería estar involucrado en eso. Sí. De tomar la iniciativa. ¿Cómo le voy a ayudar a mi esposa a que como familia cumplamos con estas responsabilidades, ¿no? Entonces, por eso la mujer muchas de las veces dice, pues tú no haces nada porque yo soy la que tengo que andarle gritando a los niños, que tengo que lavar, que tengo que planchar, que tengo que hacer esto, ¿sí me entienden? Entonces, ¿y qué es lo que el esposo está haciendo mientras la esposa se pelea con los hijos y anda haciendo todo el... Mira, Deporte, fútbol, Mecánica. mecánica, cabal. ¿Sí me entienden? Pero si el hombre, y fíjense, y yo no sé si es verdad en los que ya tuvieron hijos pequeños o los que todavía tienen, pero si el hombre tomara la iniciativa de decirle, mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, aunque ya lo haya platicado usted con su esposa, no se trata de quién lo hace o cuál manera es mejor. Por ejemplo, usted podría decirle a su esposa, mira, ¿sabes qué? Mañana quisiera que nos organizáramos cómo vamos a limpiar la casa. ¿Qué es lo que necesitas?
su esposa, como ayuda idónea, le va a decir, pues mira, necesitamos esto, ok. Si usted y su esposa se ponen de acuerdo, pero usted está tomando la iniciativa, ¿verdad? A la hora de que se sientan como familia y se ponen a hacer este plan, usted es el que está tomando la iniciativa. ¿Cómo piensa usted que su esposa se va a sentir? Amadísima. Bien apoyada. ¿Sí Me me va a entienden? poner a barrer. Mejor no. Mejor no. Ahora, en el lado espiritual pasa lo mismo, ¿verdad? Como, ¿quién es el que va a decir, vamos a orar como familia? O vamos a tener un tiempo vamos a hacer un devocional en la casa todos los días. O vamos a ir a la iglesia tal día. No, nadie va a faltar a la iglesia. Todos vamos a ir a la iglesia porque ese día. Y muchas de las veces si la esposa dice, no vayamos. ¿Qué dice el hombre? Bueno, Pues ya que insistís. ¿Verdad? Como es bien fácil muchas de las veces como zafarnos de esa responsabilidad, pero se trata de tomar la iniciativa. ¿Cómo? de ser el ejemplo. Ser ¿verdad? ejemplo, Para los hijos. exacto. En el área más amplia de la familia, los hijos deben obedecer a sus padres. ¿Y los padres qué dice aquí, hermano? No deben No deben abusar abusar de su autoridad. de su autoridad. ¿Verdad? So, tenemos que tener cuidado con esto, y esto es algo que a mí me dicen el defensor de los jóvenes. Sí, por experiencia. Pero, porque muchas de las veces como padres, hermanos, pensamos que nuestros hijos no tienen que hacer caso absolutamente en todo. Y yo creo que no. Hay cosas, hermanos, que los padres lo queramos, y yo me incluyo porque soy papá todavía, me incluyo de que muchas veces queremos que abusar de esta autoridad. Porque yo soy el papá y tienes que hacer lo que yo te diga. Y muchas de las veces no es así. Tenemos que ser sabios. ¿Cómo vamos a dirigir a nuestros? Sí, nos tienen que obedecer, es su responsabilidad de ellos. Pero también nosotros podemos caer en pecado cuando nosotros estamos abusando de nuestra autoridad como padres. Los siervos no deben rebelarse, sino que deben someterse a sus autoridades humanas. Eso no se pase los saltos, no se pase el semáforo en rojo, pague sus taxes. Sí, eso no se puede dejar. De acuerdo. No discutan con sus jefes en el Con sus trabajo. jefes en el trabajo. Esas cosas, ¿verdad? Dios ha provisto toda la armadura necesaria para asegurar la victoria. Sin embargo, los creyentes deben vestirse con la armadura y mantenerla en su sitio. En este proceso es importante que la oración. Y el capítulo 6 habla de eso, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales y todo eso. Y nos habla de la armadura de Dios. Amén. Preguntas, hermanos, de Efesios. Vamos por el buen camino. Okay. Me gustó mucho. Colosenses, hermanos, entramos otra vez. Es otra de las epístolas que se escribieron desde prisión. Estamos en Colosenses, mi hermano. No, hermano, en Efesios. Colosenses le había trabado ahí. ¿Qué pasó? Pensé que estábamos en Colosenses. Desubicada. Ese era Efesios, hermano. Ok, ya le escribí ahí. Ya le escribí. Okay. Colosenses es lo mismo, hermanos. Fue escrito desde Roma, el año el 61, y el autor es Pablo, ¿verdad? El mismo que la otra. Tema, hermanos, esto va a venir en su examen. El tema, supremacía de la persona y la obra de Cristo. En otras palabras, Cristo es más grande que todo. El propósito, hermanos, presentar a Jesús como el primogénito y Salvador supremo para contrarrestar las enseñanzas filosóficas sincretistas. So, vamos a mirar un poco que aquí en Colosenses, en la iglesia de Colosa, se estaba filtrando muchas ideas filosóficas que hacían una mezcla de un montón de ideas religiosas y cosas raras, ¿no? Y lo que
Lo que Pablo va a enseñar a través del libro de Colosenses es de que no es falso. En realidad solo hay uno, un ser supremo, un Dios supremo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Básicamente lo que va a decir Pablo. Su tema, supremacía de la persona y obra de Cristo, y el propósito, presentar a Jesús como el primogénito y salvador supremo para contrarrestar las enseñanzas filosóficas y sincretistas. ¿Qué era eso? Sincretismo. Acuérdese, ¿qué pasa cuando usted echa un tomate, un chile, una cebolla, unos 2 ajos, poquita sal, pimienta, un chorrito de agua y le prende a la licuadora? ¿Qué pasa? Se licúa todo. ¿Y sale? ¿Qué sale? Salsa. Sale. Ya no es tomate, chile. Entonces yo cuando diga, pásame la sincretiza. Una comida. Es la salsa, hermano. Una comida Ya sabrosa. le iba a decir tomatadas Sincretizadas. Entonces sincretiza es. Desincronizadas. Eso es sincretismo, ¿no? Una mezcla de Una todo. mezcla. So, ponían poquito del Antiguo Testamento, poquito del Nuevo Testamento y otras religiones que habían en aquellos tiempos y lo mezclaban todo, ¿no? Mezcla de religiones sería. O de Ideas. ideas. Y el Porque no ejemplo. solamente pasa en la religión, pasaba en otras cosas, ¿no? Pero mezcla de ideas probablemente sería la definición más cercana. Y el ejemplo que dio Daniel, ¿qué ejemplo? Porque lo que hacían era un chirmol, ¿verdad? Un chimón. Chimona. Pico de gallo. Este es el bosquejo, hermanos. Vamos a mirar la introducción, acción de gracias, la oración, la doctrina de Jesucristo, su divina persona, su obra salvadora, el ministerio de Pablo, el ministerio de Pablo a la iglesia universal y a la iglesia de Colosa. Y habla sobre la falsa filosofía, la suficiencia de Cristo, peligros espirituales, la vida práctica de los cristianos, la santificación, la relación de los creyentes y la conclusión. Ok, so Colosa, hermanos, no tenía ningún peso político bajo el gobierno romano. La iglesia no fue fundada por Pablo, sino por Epafras. Es algo interesante, ¿no? Llevarás O sea, ahí en Llevaría Colosa. Colosa, ahí no había ido Pablo a fundar una iglesia, sino que Epafras fue el que la fundó, Exacto. empezó. Ujú. Y ahí dice, mire, Epafras era probablemente un convertido de Pablo procedente de la ciudad de Éfeso. So, en Éfeso Ok. fue que se convirtió, que quizás fue enviado para evangelizar en Colosas. So, A lo mejor el mismo Pablo lo envió. probablemente. Yeah. Epafras. Okay. La iglesia era primordialmente de membresía gentil, pero también había en ella un elemento judío. Se acuerdan, por la persecución y por el imperio romano hay una dispersión de judíos por todo el imperio romano. Es como los hispanos en Estados Unidos, ¿verdad? En todos lados estamos ya. En todo el mundo. En aquellos tiempos era habían regiones donde había mayor cantidad de judíos que en otras, ¿no? Pero como que ya se encontraban por todos lados. La enseñanza herética en Colosas parece haber sido una mezcla de ascetismo. Ascetismo. Ajá, y ahí les puse la definición en verde, porque yo sabía que me iban a decir, ¿qué es eso? Y yo también como que no estaba 100% seguro, solo busqué. ¿Verdad? El ascetismo, hermanos, es un estilo de vida que persigue la purificación del espíritu a través de la privación de placeres materiales. Hoy en nuestros días, ¿cuál sería una religión que practica el ascetismo? Los monjes budistas. Los budas, ¿verdad?
buscan esta purificación del espíritu al aislarse, al no tener Como nada, quedan vestidos así como... de anaranjado, pelones. Y luego se van Como para un las perro. montañas, Se ¿no? van para las montañas. Ajá. Ujú. Tienen otro Dios, me imagino. Sí. Esa era el legalismo judío. Todavía había aquellos que decían, no, tienen que comer las dietas del pueblo de Israel, tienen que practicar la circuncisión, tienen que hacer todas estas cosas, ¿no? Y ciertas clases de misticismo filosófico, como ideas raras, básicamente. El principal pasaje pertinente al problema es en el 2 del 8 al 23. En este pasaje se menciona o implica varios elementos. Parecen existir el culto a los ángeles, el ritualismo y alguna forma de gnosticismo. Aquí está difícil, hermano. El ascetismo, hermanos, dice que es una privación de los placeres ¿qué? Materiales. El gnosticismo, hermanos, lo que yo pienso que aquí está. Sí, miren, aquí está. También lo escribí por lo mismo. La base del gnosticismo, hermanos, es la idea de que el espíritu es bueno. ¿Ok? Nuestro espíritu es bueno, pero la materia es mala. Paren por ahí por un momento. ¿Ok? El espíritu es bueno y la materia es mala. O sea, el cuerpo. ¿Qué tiene de malo eso, hermanos? Muy malo. ¿Por qué? Porque como yo lo digo como que la materia es el cuerpo, ¿verdad? Ajá, sí. Es malo mi cuerpo, Ajá, entonces, ajá. ok. Así Sí, se sí, mira, sí, ¿verdad? sí. Así es como piensan. Ajá. Solo el espíritu es lo bueno que Ajá. tengo. Y si se pone a ver, esta es una de esas doctrinas como difíciles de identificar, hermanos, porque el mismo Pablo dice, las obras de la carne son malas y las obras del espíritu son... Pero las obras, no el cuerpo. Ok, ya le... va a ver. No la materia, La las materia, obras, ajá. los hechos. Exacto, ahí como que uno a simple Hay vista un puede decir, cambio. pues sí, cierto. Tiene razón. Entonces yo creo que es la manera como ellos lo interpretaron. Ajá, de esta manera, esto es el peligro de esta manera de pensar. De esta manera, si Cristo asumió un cuerpo material, asumió algo mal, Del mar. Algo de... algo del mal. ¿Por qué es falso esto, hermanos? Si Cristo es un cuerpo. Le va a doler Porque- mal la cabeza a la buena. Porque él fue perfecto, Ok, explíqueme. asumió algo del mal, o sea, no, para mí él fue perfecto, entonces ¿cómo iba a asumir algo malo? No, porque es la creación de Dios. Ajá, La exacto. materia es creación de Es Dios. somos la creación de Dios. Y Jesús solo se hizo carne para poder mostrar el camino y hacer ese sacrificio perfecto para darnos ese camino a nosotros. Entonces no es que sea en esos términos, no está aplicado de la manera en que Jesús hizo ese trabajo. Ok. ¿Ah? Pues esa es la forma de pensar de los Los gnósticos. gnósticos. Ujú, Ujú. ujú. ¿Ya? Lo que nosotros contestaríamos a esto es de que están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque Jesús, aunque tomó la forma de hombre, no pecó. La carne no es mala, ¿verdad? Pero estamos hablando en el caso específicamente de Jesús. Jesús. De Jesús. Nosotros, ¿la carne es mala, sí o no? No. No. El hermano Carlos y el hermano Ariel, pienso que ellos están a punto de decir que sí. Pecamos con el cuerpo. Pecaminosa. Tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, por lo tanto, ¿es malo entonces? ¿Por qué dijo O sea- Pablo, miserable de mí, quién podrá librarme de ¿De este qué? cuerpo de perdición? El cuerpo quiere hacer lo malo. La carne quiere hacer lo malo. Y el espíritu. No necesariamente que vamos a decir que es malo, porque hay muchas cosas en nuestro cuerpo que son buenas. O sea, ¿Con qué Dios- alabamos a Dios, hermanos?
no lo alabamos con nuestra boca. Ajá. Dios no nos dio el cerebro para tener creatividad y poder adorarlo. Ujú. So, Para poder pensar. El servicio, la sí, ayuda. exacto. Dios, el cuerpo es la creación de Dios. So, es bueno. Aunque tenemos esa, ¿cómo se dice? Lo que Pablo dice, esa naturaleza pecaminosa. Pero el cuerpo, hermano, no significa que en todo sea malo. Porque también tiene en nuestro cuerpo, hablando físicamente, tiene cosas buenas que podemos rendir para adoración a Dios. Pablo dice, o ignoráis que vuestro ¿qué? Cuerpo es el que el templo del Espíritu Santo. So, no todo es malo. Así, a simple vista, pues les pudiéramos dar la razón de decir, sí, la carne es bien mala. Nomás quiere decir- Estamos hablando desde el punto de vista humano de nuestro cuerpo, Exacto. físicamente, Sí. que si es bueno o es malo. Ajá. Es muy bueno tener el cuerpo, si no podríamos hacer nada. Exacto. So, ellos estaban equivocados en ese sentido. Y lo que ellos trataban de hacer es decir a los creyentes o a los cristianos cómo Jesús, que supuestamente es Dios, cómo pudo asumir la forma de carne o de hombre. No es así. Y tenían dos opciones: o Jesús en realidad no tomó forma de hombre, que si decimos sí, no tomó forma de hombre, entonces estaríamos diciendo que la muerte de Jesús no pasó y que su resurrección no pasó. Y sería una herejía de las peores, ¿no? Y la otra, que se creía hasta algunos tiempos, es de que sí tomó la forma de hombre, no pecó, pero en su muerte el espíritu se despojó del cuerpo de Cristo para que la carne fuera, ¿cómo se dice? Como exterminada, ¿no? Y una teoría algo rara, y después Jesús vino en espíritu, pero en realidad ya no tomó la forma de cuerpo. Que eso también está mal, porque ¿qué es lo que le dice Jesús a Tomás? Que lo toque. ¿Verdad? Mete tus dedos aquí en mi costado y en mis palmas, ¿no? So, obviamente que Jesús tenía cuerpo, ¿no? Comió Sí, con ellos también. comió con ellos. Ahora, otra de las promesas que tenemos, hermanos, es de que vamos a ser revestidos con un cuerpo glorificado. So, si al final en la perfección de Dios nos va a dar un cuerpo, entonces el cuerpo, la carne es mala. ¿Ok? So, ese es el gnosticismo. El espíritu es bueno y la carne es mala. So, ¿qué era lo que hacían ellos, hermanos? Castigaban el cuerpo, castigaban la carne. Es lo que se ¿verdad? dice, que se flagelaban. Se flagelaban, guardaban ayunos para castigar la carne, infinidad de cosas, ¿no? que hacían. Y no sé si recientemente, hermanos, no voy a decir nombres para proteger a los dañados, ¿verdad? Anda esta, no sé qué sea, hermanos, me llamó mucho la atención, de que entre más carne come usted, carne de beef, No de mentira. ajá, entre más carne come usted, más pecador se hace. Así Por dice. eso ¿Quién? todos, no sé, nomás me llegó Entonces, que tu boca está no sabe. y o sea, no sé cómo se llame ese movimiento. Oh, Entonces, hay por lo movimiento. tanto, lo que deberíamos de hacer es ¿Ser vegetariano? ser vegetarianos. Fue lo que hizo Eugenio Daniel Derbez también, ¿no? Fue que andaba haciendo ese movimiento Eugenio Derbez, ¿no? Eugenio Derbez, Que ¿eh? decía que hasta ni la leche querían consumir, que porque venía de las vacas y que no sé qué tantas cosas. No sé si Eugenio Derbez lo esté haciendo Yo a él con escuché que estaba con diciendo eso. un algo espiritual, ¿no? A mí me preocupa la gente que lo hace. Yo sé que hay gente que dice no voy a comer carne porque matan muchas vacas, o leche porque las pobres vacas Es cuaresma. las tienen, ¿cómo se dice? Encerradas y están embarazadas, las tienen que tener embarazadas para que produzcan leche, y es maltrato de animales, y lo puedo, ¿cómo se dice? Lo puedo respetar. Pero digo yo, es algo, no Son tiene nada que ver campañas. con lo espiritual. Son campañas. Son como campañas, Sí, pero esto de tiene que ver con lo espiritual. Ajá. Que dicen, no, es que la Biblia dice que toda la carne es mala, por lo tanto no debemos de comer tanta carne. En el principio todos eran herbívoros, por lo tanto ahora todos deberíamos de ser herbívoros.
Cuando me lo dice de una perspectiva espiritual, que me dice las escrituras, así lo dice, entonces ahí digo yo, no. Cuando es un movimiento por otras cosas no tengo ningún problema. Ok, hermanos, vamos bien atrasados. Todos los poderes y atributos de la deidad residen en ¿quién, hermanos? En Cristo. No carece de ninguno de ellos, sin embargo tuvo un cuerpo de carne que murió a fin de reconciliar al hombre, hizo la paz mediante la sangre de la cruz. Este es el evangelio, hermanos. Y Pablo va a usar específicamente estas palabras de cuerpo, de carne, como para que los ascéticos, los que practicaban el ascetismo, y los gnósticos, porque los dos son parecidos, ¿no? Como los dos son parecidos, Pablo usa este lenguaje como para decirles, no, Cristo sí tuvo cuerpo, sí fue en carne, pero sufrió una muerte para reconciliar al hombre. Hizo la paz mediante la sangre, otra vez sangre. Para estas personas la sangre es mala porque es una materia, no es algo físico. Todo el lenguaje que Pablo va a usar en esta carta, hermanos, es como para para contrarrestar estas ideas erróneas que estaban pasando. Que los hermanos de la iglesia probablemente, como ahorita que tuvimos este debate, ¿no? Como, ¿sí es malo? ¿Sí será malo o no es malo? ¿Será que sí es cierto o no es cierto? ¿No? Y Pablo dice, no, hermanos, no se preocupen, es que este es el evangelio. Pablo deja claro que su fe está basada sobre el firme fundamento de la deidad de Cristo. Aunque tuvo cuerpo, sigue siendo ¿qué? Dios. Perfecto. ¿Ah? Y su muerte, deidad de Cristo, y de su muerte totalmente suficiente en la cruz. ¿Ah? Preguntas de Colosenses, hermanos. Es un libro chiquito, le aconsejo que si no lo leyó, léalo, así, en una sentada, léalo. ¿Va? Sin tomar breaks. Le va a ayudar. Libro de Filipenses, ¿cuál es el versículo más famoso de Filipenses? Todo lo pueden Cristo que fortalece. Filipenses, en el año 62 desde Roma. Aquí me faltó el 2. Filemón lo va a dejar el último. Me equivoqué. Era antes, ¿verdad? Lo hice a propósito para ver si se daban cuenta. No sabe el orden de los libros. No, bueno, en el orden de los libros va primero Filipenses que Filemón, por eso lo hice así. Entonces, ¿quién no sabe el orden de los libros? Pero en este libro no. En este libro no, ya. Pero en mi libro dice otra. Okay, vamos. Tema: gozo y unidad en Cristo. ¿No les parece un poquito, ¿cómo se dice? No sarcástico, irónico. Un poquito irónico que un libro que está siendo escrito desde la cárcel nos hable de ¿qué? Del gozo y la unidad en Cristo. ¿Ya? Y el que está en la cárcel, hermanos, ¿qué dice? Anima a los santos a seguir a Cristo en su humildad para practicar la unidad y vivir la vida cristiana con alegría. ¿Es aburrido ser cristiano, hermanos? Para nada. No. Joder, hermano. ¿Va? Animar a los santos a seguir a Cristo en su humildad para practicar la unidad y vivir la vida cristiana con alegría. Es un libro lleno de alegría. Aquí está el bosquejo, las circunstancias de Pablo, su miseria, su gozo, su compromiso, la exhortación práctica de Pablo, los va a amonestar a la unidad, llamamiento a una conducta correcta, y va a mencionar a algunos de los colaboradores de Pablo.
a la necesidad pasada y presente de Pablo, los principios de Pablo para la vida gozosa, el encomienio de Pablo por haber subvenido a sus necesidades. Ok, hermanos, Pablo comparte su doble deseo. Anhelaba estar con Jesucristo y sin embargo quería quedarse con la iglesia de Cristo. Su preferencia era estar con Cristo, pero se da cuenta que todavía tenía un ministerio entre los creyentes. ¿Ah? Este es uno de los versículos más, ¿cómo se dice? Más alentadores cuando alguien pierde a un ser querido que muere en Cristo. Porque es tan doloroso perder a alguien que uno ama, pero nos damos cuenta, hermanos, que probablemente que todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, anhelamos mejor estar con el Señor que estar aquí. Y muchas de las veces cuando nosotros queremos que esa persona se quede aquí con nosotros, nos damos cuenta qué tan egoístas somos. ¿Verdad? Porque lo queremos tener aquí y no lo queremos dejar ir a que disfrute de la presencia del Señor. Y esto es lo que Pablo les dice, hermanos, pues, yo quisiera estar con el Señor, pero es por ustedes que estoy aquí, porque todavía sentía Pablo que necesitaba enseñarles, ¿no? Instruirles. Les alienta a que abandonen todo egocentrismo y a que se concentren en ¿qué, hermanos? En otros. ¿Qué es egocentrismo, hermano? El ego, Yo. donde yo, después yo y después yo. Centrarse en uno mismo. Sentirse que uno es la última Coca-Cola En el en desierto. el desierto. ¿Ah? Si yo me fuera de la iglesia, Fiesta haría. ¿verdad? Sí. Eso es el egocentrismo, ¿no? Es cuando todo está enfocado en uno mismo, ¿no? ¿Y qué les dice Pablo? Concéntrense en qué mejor, en otros, ¿verdad? Al hablar de vida desprendida, no puede pensar en un mejor y mayor ejemplo que el del Señor. ¿Qué significa una vida desprendida, hermanos? Al contrario de egocéntrica. Lo contrario de Que egocentrismo. no esté aferrado a Algo, ¿no? exacto. Se desprende. So, este pasaje es muy famoso. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que Él siendo Dios, No estimó el ser igual a Dios. como a cosa Como que, cosa que aferrarse. sino que tomó la forma de hombre y se hizo, Como cosa que aferrarse. ¿verdad? Eso es lo que dice. So no nos aferremos a lo que nosotros pensamos, creemos que es absolutamente correcto, ¿no? Pablo les recuerda que Cristo era y es Dios, y que sin embargo estuvo dispuesto a dejar de lado temporalmente la manifestación extrema de su deidad, esta forma de Dios, a fin de venir a ser hombre. So, ese es el ejemplo de la humildad, ¿verdad? Y esa humildad nos va a llevar a tener más unidad, ¿verdad? Lo mismo que ya había dicho en Efesios. El mensaje de Efesios es muy similar al de Filipenses, ¿verdad? Porque en Efesios también está hablando de esta unidad entre el gentil y el judío. ¿Cómo hay esta unidad? Debe de haber esta dependencia los unos por los otros. Aquí básicamente es lo mismo, hermanos. No nos enfoquemos solamente en nosotros, pero enfoquémonos en otros. Imitemos a Jesús, que se despojó con el fin de unir ¿a quién? A la humanidad, a la creación de Dios, a unirla con el Padre. De la misma manera nosotros ahora debemos de despojarnos, de ser humildes, para unirme yo con mis hermanos, ¿no? El regocijo de Pablo no se basa en las circunstancias de la vida, hermanos, sino que provenía de ver la vida desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo miramos las cosas, hermanos, desde la perspectiva de Dios? Tenemos que estar más cerca de Dios, leer la palabra de Dios, estar en comunión con Dios, etcétera, 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 ¿no? Pablo alentó a esos creyentes a que dejasen de estar ansiosos por cosas
y a que aprendiesen a dejárselas al Señor con un espíritu agradecido. ¿Ah? Y otra vez es irónico que Pablo está escribiendo esta carta tan llena de positivismo, de gozo, de alegría, de todos estos temas muy bonitos, cuando él está en la cárcel. ¿Ah? Okay. Ese es Filipenses, hermanos. ¿Alguna pregunta de Filipenses? ¿No? Ok, Filemón. Esta está más chiquita todavía, hermano. Año 61, de Roma, el autor es Pablo. ¿Verdad? Lo mismo que las otras Casi tres. todas, ¿verdad? Sí, estas tres, sí. Ellas fueron escritas desde la cárcel. Desde la cárcel, perdón, estas cuatro. Ajá. Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Estas cuatro cartas. Y Hechos y los Romanos también. Sí, pero esas, ellos no, ellos No las eran escribió cartas. Lucas. Ajá, Romanos, sí, cierto. que es primera y segunda Corintios y Romanos, se consideran como las cartas las cartas principales o las más grandes que tienen más contenido de Pablo. Están divididas en diferentes categorías. Año 61, escrita por Pablo desde Roma. Tema fácil, hermanos. Perdón. Mi amado Roberto, el domingo, el sábado, los que escucharon la predicación del hermano Roberto probablemente dijo una de las más grandes verdades de la humanidad. ¿Cuál es la palabra más difícil de poner en práctica para el humano? Perdón. Perdón. Propósito, hermanos, apelar a Filemón para que perdone a quién? A Onésimo. Esta carta, hermanos, y aquí lo vamos a mirar. Esta es el bosquejo. Lo saluda, acción de gracias, petición y conclusión. Va al grano, va directo, va a lo que tiene que ir, ¿no? ¿Quiere que la atrás, hermana? No, ya, gracias. ¿Ya? Va al punto, no hay tanta cosa. No hay doctrina. No hay doctrina, exacto. En esencia, la petición de Pablo es que Filemón recibiese a Onésimo tal como recibiría a Pablo si fuese él. ¿Ah? Pablo es conocedor del robo que había tenido lugar y que Filemón había tenido una pérdida económica por culpa de este esclavo. Luego le recuerda a Filemón una situación paralela de mucho mayor peso. Filemón había estado una vez cargado con una gran deuda espiritual. Esta deuda había sido pagada totalmente por Jesús con su muerte redentora. El alivio personal de aquella deuda le había venido a Filemón mediante la predicación del Evangelio por parte de Pablo. En este sentido, Filemón le debe mucho más a Pablo que Onésimo a Filemón. Porque también Pablo le dijo que le iba a pagar él. Sí. Le dice, yo cuando vaya yo te pago. Yo te pago, pero acuérdate. Es como cuando las esposas le recuerdan a uno de sus pecados pasados, ¿verdad? Según ellas ya lo perdonaron a uno, pero cuando tienen la oportunidad se lo... Las hermanas de aquí de la iglesia no, pero otras. De las de la clase. Las de la clase no, otras. Le digo en otras palabras, ya estás más que pagado. Ya estás más que pagado, sí. Y si se ponen a pensar, hermanos, el Padre Nuestro, ¿qué dice? Padre, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Si Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿tenemos nosotros derecho a rehusar el perdón, hermanos? No, tenemos que perdonar 7 veces 70. 70 veces 7, ¿no? O sea, porque es lo mismo, 70 veces 7, 7 veces 70. Me corrige. El orden de los factores. Altera el producto. Entonces, una carta muy interesante, una carta corta, una carta que no tiene doctrina, no tiene así como estos puntos teológicos, pero que es una gran verdad, ¿no? En cuanto
a este tema del perdón, que aprendí esto. La amargura es la falta de perdón. La amargura es la falta de perdón. Buena pregunta para un examen. No sé, a lo mejor no aparece por ahí. La amargura es la última pregunta. la falta. ¿Qué es la amargura? Es la amargura. Y ahí va incluido el enojo. Así que ya Claro. no sé, pero- Terminamos. Yay. Solo 1 hora y 8 minutos. 8 minutos. Una pregunta, pastor. Ya no está en línea.